Mateo capítulo 8. En el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 4, narra de que Jesús sanó a un leproso. Del versículo 5 al versículo 13, habla de que Jesús sanó al esclavo de un centurión, al siervo de un centurión. Del versículo 14 al 17 está la justificación de por qué Pedro negó a Jesús. No, mentiras. Jesús sana a la suegra de Pedro. No, mentiras, no. Del versículo 18 al 22 habla de aquellos que dicen: yo quiero seguirte. Amén. Te seguiré a donde vayas. Del 23 en adelante lo vamos a leer. Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es él? ¿Qué influencia tiene? ¿Qué poder tiene? ¿Qué autoridad tiene? ¿Cómo hace para que los vientos le oigan? ¿Quién es él para que la tempestad le haga caso? ¿Quién es él? Pues nada menos y nada más que el Hijo de Dios, el Mesías, Jesucristo, acá con nosotros. La voz de Dios que habla a su creación. Y cuando Él habla, la creación se sujeta. La creación lo identifica, la creación sabe quién es. Porque los vientos saben quién los creó, el agua sabe quién la creó, los animales. Parece ser que a los únicos que se les olvida a veces quién nos creó fue al hombre. Y nos cuesta a veces obedecer a Dios. Somos más necios y más tercos que la misma naturaleza. Eso me da a entender, y lo registra aquí la Biblia, que lo que Dios creó se sujeta a su voz. Amén. Estamos viviendo un momento de suma dependencia a Dios.
Cuando son estos momentos hay tensión, cuando hay estos momentos de una u otra manera hay nervios. Nosotros ya hemos pasado por estas situaciones en varias ocasiones. Con decirle que de nuestro inicio, de nuestra conversión, hemos vivido estos momentos cuando Dios habla y nosotros nos sujetamos a su voz y decimos, vamos a creerle a Dios, no la vamos a jugar, le vamos a creer a Dios. Y siempre ha sido así con nosotros. Desde el primer instante, yo les he narrado mi testimonio, siempre ha habido como la convicción, la seguridad y la confianza en Él, de que Él no me deja en vergüenza, de que si Él lo dice, así es, de que Él me va a respaldar, y cuanto más este año, cuando nos dijo que su respaldo divino era más evidente. Amén. Pero no es fácil, de una de otra manera, no es fácil. ¿Por qué? Porque los días pasan, y los Rodríguez y los Salazar también pasan. Entonces, a medida que pasan los días, pues se empieza como todo a premiar, ¿no? Y uno quisiera como que ya Dios le dé a uno la respuesta, como que sentirse uno seguro, ¿no? Saber hacia dónde vamos. Pero al momento no nos ha dicho. Eso no es nuevo para mí, podrá ser de pronto nuevo para usted. Pero nosotros siempre hemos estado con mi esposa viviendo por fe. ¿Y qué es vivir por fe? Vivir por fe es creer a la guianza que Dios da a nuestra vida. Vivir por fe es cerrar los ojos, darle la mano a Él y que Él me lleve. Eso ocurrió el culto anterior. Por eso debemos ser como niños, para dejarnos guiar, para dejarnos orientar. Y así nosotros hemos marchado siempre. Desde que Dios empezó a hablarnos, empezó a darnos visiones, empezó a darnos sueños, empezamos a tener un direccionamiento hacia donde Él nos llevaba, donde Él quería que nosotros estuviésemos. Hay que desarrollar comunión íntima. Yo les decía a ustedes que en el mensaje anterior, que tal vez cuando Dios le dijo a Zorobabel, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, yo les dije que intrínsecamente podría existir allí como un llamado de Dios a Zorobabel diciendo, necesito que venga a hablar conmigo. Y yo siento que este ayuno es eso. Es donde Dios nos está diciendo, casa de oración, ven a hablar conmigo. Te voy a dar direccionamiento. Te voy a mostrar cosas, te voy a enseñar cosas. Entonces tenemos que estar preparados para ello. Amén. ¿Por qué? Porque es que la obra es de Dios, esto no es de los hombres. Ahora que estaba ahí sentado mientras se adoraba, venía un sentir en el espíritu acerca de la obra de Dios. Y a veces nosotros los mismos hombres contrarrestamos la obra de Dios. Y nosotros los mismos hombres, los que decimos ser creyentes, nos estamos atacando la obra de Dios y nosotros mismos le estamos haciendo daño, estamos perjudicando la obra de Dios. La obra de Dios, escúcheme, en su esencia es la salvación de las almas. Esa es la obra de Dios. El que estés aquí, ya hay un resultado de la obra de Dios. A partir de esta misión, a partir de la casa de oración.
Pero así están cumpliendo también muchas otras congregaciones con esa misión. Ir por los perdidos. De eso se trata. Pero a veces nos podemos estar desenfocando de ese propósito divino y empezamos a ver quién tiene la mejor iglesia y quién tiene los mejores equipos y quién tiene las mejores sillas y quién tiene los mejores coros y quién tiene las mejores ovejas, aquellos profesionales o aquellos políticos o aquellos médicos. Y se está perdiendo un poco, se desenfocó de realmente cuál es la esencia. Nuestro llamado es muy importante, ¿sabe? Enseñar a orar. Un día a mí el Espíritu Santo me dijo, el hombre te puede quitar todo. Lo único que no te puede quitar es la comunión. Qué importante es que uno sepa orar. Qué importante es que uno sepa hablar con Dios. Ahora, hay gente que dice, pastor, yo no sé orar. El problema no es cómo se ora, porque yo he orado sin decir una palabra y Dios me ha dado respuesta. Porque más que las muchas palabras, lo que Dios ve es la intención del corazón. Entonces hay gente que dice, yo no sé orar, me enseña a orar. Alguien un día me dijo, la mejor oración es la que sale de tu corazón. Yo soy muy enemigo de todos esos folletos, de todas esas cositas, que oración del lunes, oración del martes, oración del miércoles. Que esta oración la hizo fulanito, entonces usted repítala también, y que esta oración la hizo esta. Entonces, no. Dios quiere oírte, es a ti. No quiere oír la oración de otro, quiere oír la tuya. Es muy desagradable para las mujeres cuando los hombres le mandan ramos de flores y cuando empiezan a leer la dedicatoria, es la misma dedicatoria que leyó allá en la floristería y es un modelo para todas. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Entonces, eso es triste. Cuando nació nuestro primer hijo, Jesús David, yo le compré un ramo de flores y en la tarjeta, yo con mi letra, choneta, le puse, he aquí el resultado de nuestro amor. Nuestro amor hoy se ha materializado con la llegada de nuestro hijo. Y de una vez dijo, hágame el otro. Me dijo, quiero que se vuelva a materializar. Qué importante es ir donde Dios. Eso lo es todo y eso lo cambia todo. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, la obra salvífica, lo que ello representa, el simbolismo que tiene que el velo se haya rasgado de arriba a abajo.
Cuando Adán y Eva son expulsados de Edén, dice que Dios pone allí unos ángeles con espadas encendidas. Cuidando la entrada. Dice, no sea que el hombre en esa condición quiera venir a tomar del árbol de la vida. Y entonces ahora está vetada la entrada para el hombre, ¿a dónde? A la presencia de Dios. Y entonces el sacrificio de Jesús es el que permite que nosotros podamos volver a entrar. Esa es lanza que lo atraviesa a él y llega hasta su corazón. Es simbolismo de esa espada allá de los ángeles. La paga el pecado de muerte. El hombre no puede entrar así. Pero inmediatamente paga, así mismo se presenta como sumo sacerdote. Y entonces puede entrar. Porque ya fue el sacrificio, la expiación de los pecados. Él es el Cordero de Dios. Él lo es todo. Es más, Él se vuelve la puerta, ya quitaron esos ángeles. ¿Sí se acuerda? Ya no están los ángeles. Porque Jesús se volvió la puerta. ¿Sí? Yo soy la puerta. Entonces Él dice, ahora entren confiadamente al trono de la gracia. Como dice Hebreos. Amén. Entonces tú y yo que hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Señor, tú y yo ya podemos entrar confiadamente. O sea, tú y yo tenemos el privilegio de ir y hablar con Dios. ¿Usted lo hace? ¿Y cómo lo hace? ¿Cuántas veces lo hace? ¿Qué palabras usa? ¿Cómo se dirige a Él? Aquí lo importante es entender que tenemos ese privilegio y que si no lo estamos haciendo, estamos desaprovechando una oportunidad inmensa. Habían unas viejitas allá en Cúcuta que siempre que una hermana iba para culto, salían porque oían las pisadas de la hermana. Y se asomaban y le decían, oye, Gloria, ¿para dónde vas? Voy para la iglesia. Ay, hágame un favor, ore por mí. Es que Danielito sigue enfermo. Ore por mí. Y siempre estaba pendiente de cuando la hermana pasaba por el frente de la casa para ore por mí, mientras esta sinvergüenza queda viendo novelas. ¿Usted todavía ve novelas? No pierda el tiempo en eso, váyase a orar. Y orar no son vanas repeticiones, orar no es allá a decir cosas por decir. ¿Sabe por qué sus pastores han tenido direccionamiento? Porque hemos tenido altar.
Y en el altar es donde se reciben los direccionamientos de Dios. Es donde Dios le habla a uno. Es muy importante. Es muy necesario. Porque en ese direccionamiento sabemos hacia dónde vamos. ¿Qué debo hacer? Entonces la mayoría de gente no desarrolla altar para con Dios porque le da miedo. Él nos recibió como hijos y todavía le tenemos miedo a Él. Ahora, una de las causas de ese miedo es que sigamos pecando deliberadamente. Hay gente que dice, pastor, lloré, pero como que Dios no me oyó. Pastor, lloro, pero yo no siento nada. ¿Qué tan importante es conocer la voz de Dios, saber cómo Dios es que me habla? Con el ejercicio ministerial, con el ejercicio eclesial, con el ejercicio y vida espiritual que hemos desarrollado, hemos aprendido con mi esposa a identificar la voz de Dios de diferentes maneras. Cómo Dios nos habla de diferentes maneras. Y estamos seguros de que es Él, aunque nos habla de diferente manera. Pero es sumamente importante conocer su voz. Saber cuándo es Él el que me está hablando. La gente identifica a Jesús y llega el tiempo del desarrollo de su ministerio y es muy notable que a Jesús le acompaña el poder de Dios. Es muy notorio. Cuando llegó el momento de manifestar el poder de Dios, lo manifestó. Y vemos en este capítulo cómo Él sana a personas de diversas enfermedades. Pero aquí en particular, en este episodio, salen de un lugar, están en tierra, ahora se dirigen hacia la región de los Gadarenos y tienen que atravesar el lago. Y van contentos y van felices con el Señor Jesús. Y tal vez van comentando lo que acaba de suceder. Admirados, maravillados, sorprendidos de que Él lo puede hacer y que no hay nada imposible, no hay nada difícil. Y están viendo que es un médico que sana. Sana al leproso, sana a la suegra de Pedro. Hay enfermedades, han visto que hace milagros, maravillas, multiplica panes, multiplica peces. Y yo me imagino que ellos van muy sorprendidos, y vuelvo y les digo, muy maravillados, y a la vez muy contentos con la persona que andan, ¿no? ¿Con quién están andando? Con el que está sanando a la gente milagrosamente. ¿Aló?
Bueno, Él está con nosotros. Se llama Jesucristo. Y entonces Él les dice, vámonos para allá. Él los direcciona. ¿Sí? Sí, maestro, ¿y ahora para dónde? Para allí. ¿Y ahora qué? Para allá. Y entonces ahora los va a llevar por el agua. ¿Hacia dónde? Hacia Gadad. Vamos allá, hacia Gadad. Ah, bueno. Se suben a la barca, usted sabe, algunos son pescadores. Pero sucede algo, ¿no? Se levanta una tempestad. De un momento a otro, se levantó el problema. Íbamos tan bien. Y eso que somos cristianos. Dicen algunos. Pastor, pero si yo soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Pastor, yo soy cristiano, ¿por qué me enfermo? Bueno, aquí van los discípulos con Jesús y van contentos hacia donde el Señor los dirige. Y preciso hacia donde los dirige hay problema. ¿Usted me está entendiendo? Es que muchas veces nosotros cuestionamos a Dios así. Pero ¿cómo? Si Dios fue el que nos envió y Dios no fue el que... miren. Cuando nos llevó para Villacaro, ¿cuántos días duramos para llegar a Villacaro? 3 días, ¿no? Nos mandó para Villacaro y amenazados de muerte. Entonces, ¿para qué me mandó? ¿Sí? ¿Te le ha pasado eso? Sí, uno reniega, uno alterca, uno cree que porque es con Dios todo va a ir derechito. Tranquilo como Camilo y amable como Pascual. No, hermano. La Biblia me enseña que aunque vaya Jesús, se levanta la tempestad. ¿Aló? Es que yo no sé de dónde los cristianos sacaron eso de que uno se convierte y se le acaban los problemas. No, hermano, se le viene el mundo encima a uno. Y ahí va Jesús, ¿no? Y van en el agua y se levanta la tempestad. Y usted sabe que se corre el riesgo de que se naufrague, ¿no? Y si no saben nadar, y si hay aquellos pececitos llamados tiburones, ¿no? Uno cuando va al mar lo primero que uno piensa es, ¿y el tiburón? Y uno se muestra canchero, que uno entra pero por dentro, y el tiburón, que no el tiburón. Ahora, va Jesús, diga va Jesús. ¿Con quién va Jesús? Ahí va con la iglesia, con los 12, con los creyentes, felices contando de las maravillas, de los prodigios, de los milagros. Y ahí el único que iba así como bravo era Pedro. Ahora, en medio del problema, el maestro ha dormido. En medio del problema. ¿Sí? Y entonces ahí vino el temor, entra la confusión, y van y despiertan a Jesús. Y como ellos saben que Jesús tiene algo que lo acompaña, ¿sí? Recurren a Él.
No estamos solos. No estamos desamparados. Acuérdese quién va con nosotros. Amén. Pues Él puede salvarnos ante esta situación. Entonces lo despiertan y lo primero que le dicen es: Señor, sálvanos, que morimos, que perecemos. Señor, sálvanos. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu intervención. ¿Usted necesita la intervención del Señor? Yo la necesito. Mire, somos seres humanos. Y aunque hemos tenido fe, a veces como se baja un poco la aguja de la fe. Pero yo le he dicho a usted, lo mejor que uno puede hacer es ser humilde. Y siempre decir: Señor, te necesito. Así tenga todos los ministerios y tenga todos los dones. Siempre decir: Señor, te necesito. Sálvanos que perecemos. Ahora, Él responde como irónicamente: ¿por qué teméis? Y fuera de eso les pega ahí un insulto, ¿no? No ofensa, así. Hombres de poca fe. ¿Sí? Cuando dice hay hombres de poca fe, se refiere a una fe débil. No es que no tengan, la tienen. Pero es una fe débil, frágil, que con cualquier cosa dudan. Se desestabiliza la persona y cae en duda. Entonces, lo primero que él les dice es: ¿por qué ustedes tienen miedo? Noto que su fe aún es débil. Aún son muy frágiles. Aunque han caminado conmigo y ven lo que he hecho, aún su fe no es firme. Tal vez, escúchenme, porque esta situación es nueva. Las situaciones nuevas lo llevan a uno como a tener una fe frágil. A mí, cuando me ponen a orar por vientres infértiles, créame, yo tengo una fe sólida. Porque Dios siempre me ha a mí respaldado con engendrar vida en vientres infértiles. Entonces, para eso, mi fe. ¿Quién quiere un hijo? En el ejercicio ministerial me he dado cuenta que Dios en algunos casos me respalda. Y entonces uno ahí se afianza. Afianzarse es tomar seguridad. Me anclo ahí, me afianzo, tomo esa seguridad y yo voy como, a ver, ya sabiendo que va a ocurrir. Esa es la certeza, esa es la fe. ¿Por qué? Porque la primera vez yo lo hice con mucho amor y todo, y cuando ¡pum! Se dio, yo le amor. Quedó embarazada Liliana. Dios nos oyó. Y después ocurre lo mismo y voy impongo, pero yo ya voy con la convicción de que así como sucedió con Liliana, va a suceder con esa. Y oro y ¡pum! ¿Sí? Entonces hay en ciertos problemas, en ciertas tempestades, donde yo ya sé que cuando hablo yo como siervo de Dios, va a ocurrir algo. El pastor Juan Miguel igualmente en el ejercicio pastoral sabe ya en qué áreas es que Dios lo respalda. Y eso es muy bonito y eso es lo que uno tiene que aprender ministerialmente.
¿En dónde Dios me está usando? ¿En dónde Dios me dio a mí esa autorización? Me dio a mí esa potestad. ¿Me está entendiendo? Entonces estos hombres ahora están viviendo un escenario que no han vivido. Es nuevo para ellos. ¿Sí? Es nuevo. Están asustados. Yo, aunque ya he vivido situaciones ahorita, a medida que pasan los días, me asusto. Porque hay una responsabilidad de una congregación. Sé que Dios está ahí, va conmigo. Pero uno quiere que Dios le hable ya. Uno siempre quiere como caminar o dar el paso sobre la tableta, no en el aire. ¿Sí? Pero esa es la fe. Hay una experiencia nuevamente con los discípulos y acuérdese que en esa ocasión no va Jesús. Jesús les dice, vayan adelante. ¿Sí? Vayan adelante que yo voy a ir a orar. Voy a ir a hablar con mi Padre. Ojo aquí. Sé para dónde vamos, pero no sé lo que vamos a hacer. Veámoslo así. ¿Hacia dónde vamos? Para allá. ¿Y qué vamos a hacer? Pero sé que es para allá. Pablo, me voy a comerle a los y a predicarle. Y el Espíritu Santo le dijo, no, Señor. Y por la noche dijo, escondámosle al Espíritu Santo. Vámonos para Vitín. ¿Para dónde va? ¿Sí? Y ahí le muestra en visión al hombre de Macedonia. Pero no le mostró el escenario. Lo que iban a vivir para llegar a ese encuentro, donde se lo muestre, Pablo se escapa. ¿Usted cree que si Dios me muestra lo que vamos a vivir a Villacar, nos vamos para Villacar? No. El único que sabía lo que iba a venir era Jesús. Y así fue a la cruz. Vayan, que esta experiencia ustedes ya la han vivido. Ahora, yo me voy a hablar con mi Padre y se fue a orar. ¿Qué hacía Jesús en los tiempos libres? ¿Usted qué hace en los tiempos libres? Espere, reámonos. Ay, libérese. Descanse. ¿Qué hacía Jesús en el tiempo libre? Orar. ¿Qué mejor que ir y hablar con el que todo lo sabe? Y se fue a orar. Digo yo, ¿no? No la Biblia, no lo registra. Pero veo a un Jesús sabiendo quién es Él. ¿Sí? Jesús sabía quién era Él. ¿Quién era Él? El Hijo de Dios. Pero cuando decidió venir aquí, se hizo uno como nosotros. Y entonces se vuelve en el Hijo del Hombre. Y entonces Él sabe que Él aquí vino a sujetarse a la voz de papá. Entonces Él es un siervo.
¿Me está entendiendo? Más que hijo, siervo. O sea, esclavo. ¿Sí? Y yo creo que de ahí es donde a veces nos cuesta obedecer a Dios. Porque usted tiene hijos, ¿cierto? Pero a veces sus hijos no le obedecen. Pero si usted tiene una persona que le ayude en su casa, esa sí le obedece. Ah. ¿Aló? A veces obedece más el siervo que los hijos. A ver, reconózcalo. Entonces Jesús siempre supo que era siervo. Que había uno mayor que lo ceñía, que él no vino a hacer su voluntad, necesitaba conocer la voluntad del Padre, el que lo envió. ¿Está entendiendo? Créame que si Jesús lo supiera todo aquí, no hubiera orado. A ver, use la lógica. Si Jesús, aunque era Emmanuel, Dios con nosotros, fue Dios aquí, aún así necesitaba la comunión. Necesitaba fortalecerse en papá. Fortaleceos en el Señor y escúcheme, y en el poder de su fuerza. ¿De quién es el poder? De Dios. ¿Sí? Estos son temas doctrinales muy delicados. Demasiado delicados. Pero cuando yo lo miro como es la palabra, como es la Biblia, es así. Siempre Jesús me enseñó una dependencia al Padre. Siempre me enseñó la necesidad de ir y orar. De ir y hablar con Él. Porque está en la carne. ¿Está entendiendo? Es que cuando uno está ahí está Jesús y está el Cristo. Está el Jesús humano y está el Jesús renacido. Pero sigue estando Jesús, el que nació de María. Con genes humanos. Es que a veces lo que pasa es que los teólogos y la religión pone a Jesús en un nivel de gloria aquí en la tierra. De gloria fue cuando ya se fue para el cielo. Pero aquí fue hombre. Y aunque vino el Espíritu Santo, sobre ti vino el Espíritu Santo, y usted ya no pelea con usted. Uy, yo me agarro, salgo con el ojo así morado. ¿Usted por qué cree que son mis migrañas? Porque yo me la agarro conmigo mismo. A ver, Jesús no fue como nosotros. Fue hombre, fue humano. Él también tenía que someter las emociones y pasiones de la carne. ¿Usted cree que a él no se la volaban? Se la volaban. Y les dijo un día: ¿hasta cuándo los he de soportar? Generación perversa. Me tienen hasta... Aún resucita y se le aparece allá y ahí no está bravo. Pero como la religión nos muestra, es que no, Jesús, no. Hebreos, léase Hebreos. Aquí lo hemos puesto, Hebreos 5. ¿Qué me enseña a mí Jesús? A tener mi propia comunión. Cada uno. Y si usted quiere servirle al Señor, si usted no tiene altar, usted no le puede servir al Señor. Si usted no habla con Él, no le puede servir al Señor. Porque en el altar es donde uno muere.
Uno va al altar a presentar ofrenda de gratitud, pero más que todo al altar se va a sacrificar. Ofrenda de sacrificio. Pablo decía, todos los días muero. ¿Y dónde moría? En el altar. Mire, hay una necesidad por parte de muchos yo sé, muchos quieren servir, pero no quieren morir. ¿Por qué la gente con la que ha venido y hemos tenido problemas y se van? Porque no quieren morir, quieren servir sin morir. Y hay gente que se va porque no son capaces de sujetarse a la autoridad. Jesús se sujetó al Padre. Y era el Emanuel. ¿Me está entendiendo? Entonces la gente le cuesta entender. Pero es porque no van al altar a morir. ¿Usted no cree que Jesús tenía que luchar contra aquellos que le decían, usted eso es duro, usted es un Dios, usted no sé qué, usted tal, usted levantándole el ego? ¿Usted cree que Satanás no estaba ahí en boca de esas personas? Tentándolo, así como él se sublevó allá, de la rebeldía en el cielo, ahora que Jesús aquí también se rebele. ¿Y Jesús qué hacía? Se iba. Eso él lo tiene que someter. Someteos bajo la poderosa mano de Jehová. Señor, esto no es mío, esto es tuyo. Tuyo es el poder y la gloria. Ahora Jesús se va y tiene altar con el Padre. ¿A qué horas nos recibe el Padre? Él trabaja de 8 a 2 y de 2 a 6. No, toda hora. Horario extendido. Horas extras. Él no se duerme. Dice, ¿será el que los cuida? ¿El que vela por ustedes? ¿Será que? No, él no se duerme. Yo estos días he estado pero orando. Y hablo y bajé a 4 de la mañana. Y bajo a la sala y yo le digo, ay Señor, ¿estás ahí en la sala? Y volteo a mirar y no hay nadie. Le dije, pero yo sé que estás ahí. Ya vengo, voy a hacerme un café. Y me fui para el sofá y empecé a hablar ahí. Pero lo curioso es que Él no habla ahí cuando estamos solos. Y yo estoy en un momento como, y pastor, enojo con eso de coger todas esas cosas religiosamente. La mejor hora. Ay, mire, 3 de la mañana. No, yo estaba a las 2, a las 3. La mejor hora Él la pone. Eso me lo ha enseñado a mí. Eso no coja usted eso que en este lugar, con esta alfombrita, con este cojín, que mire pastor, tengo en mi casa esto aquí, este cojín y yo ahí. No acondicione. Pablo y Silas oraron en el calabozo de más adentro, donde olía todo menos a bueno. Y allá llegó a Dios. Hola Pablo, hola Silas. Yo conocí a alguien que hasta echaba una fragancia. Dijo, pastor, olor a cielo. Pues allá donde Pablo había olor, pero no. Es donde haya el corazón rendido, ahí llega. Donde está el corazón rendido, ahí. ¿Y a qué horas debe uno tener el corazón rendido? A toda hora. Y si usted lo tiene a toda hora, tiene wifi conectado con el cielo.
Y así usted le hable y no le conteste, cuando usted no le hable, él le va a contestar. Así me pasa a mí, estoy para distraído en otra, cuando de pronto empieza a hablarme y yo, ahora sí me va a hablar, ¿no? ¿Sí? No, y eso es lo más también. Que uno está ahí, Señor, y el lote, ¿de dónde nos vamos, Señor? Y ore por Gustavo. ¿Sí le ha pasado? Y uno enfocado a que me responda lo del lote. Ore por Gustavo. ¿Quién es Gustavo? Diga, Dios tiene el control. Si usted ora por Gustavo, va a desatar la respuesta a su vida. ¿Por qué teméis si yo estoy en la barca con ustedes? ¿Sí? Si Él está, estamos seguros. ¿Sí? Más sin embargo, ahí está la parte humana. Y es normal. Es normal que nosotros nos asustemos. Es normal. Situaciones nuevas, desconocidas. No hemos caminado por ahí, no hemos transitado. Desconocemos. Y lo decimos, es que para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Pero cuando está uno en esa situación nueva, pues entonces ellos, no los quiero excusar, ¿no? Pero me pongo en las sandalias de ellos. Y sobre todo en los que no eran pescadores, en los que no andaban de continuo en la barca. De pronto para un Pedro, pues era más común la tempestad y sabía cómo apoyarse y cómo poner, ahí todo fresco. ¿Y qué? ¿Ustedes qué? Y los otros asustados. ¿Sí vio lo que pasó con la señora allá en Johnny Key, en la lancha? Llegó la embarcación, vino el oleaje fuerte y salió la señora volando. Pues se fracturó la columna. Son unos sacudones bravos. Ahora un oleaje y ahora una tempestad. Pues claro, están atemorizados. Algunos no sabrían nadar. ¿Sí? Y otros el cuento aquel, ¿no? Y recurren urgentemente a Jesús. Van y lo despiertan y entonces Jesús les dice, bueno, ustedes, ¿por qué temen hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó y reprendió los vientos. ¿Qué hizo? ¿Usted a quién reprende? Dice la palabra, un consejo que nos da, que no ignoremos las acechanzas del diablo, sino que reprendamos las obras del diablo. Bueno, aquí Jesús salió y reprendió. Escuche, aquí no salió a orar. Él ya había orado. A ver, uno habla con el Padre y al diablo lo reprende. Pero para reprender al diablo uno tiene que haber hablado con el Padre. Estar en paz con el Padre. Estar en regla con el Padre. Porque si no va a reprenderlo y el diablo se lo come con papa y yuca. Yo lo he visto. Yo sé que es que un pastor o un ministro, no sé si el pastor Juan Miguel, hermano Omar, o en fin, hayan visto que alguien que aunque sea pastor, aunque sea reconocido como líder religioso, vaya a orar y el demonio lo coge y lo zarandea. Y lo hace quedar en vergüenza delante del público. Si ha tenido esa experiencia, nosotros la hemos vivido, hemos visto cómo Satanás, ustedes, no sé, ¿sí? O alguno de ustedes. Eso es mansedumbre, humildad. Un día alguien me dijo que gracias a Dios ya no se congrega aquí. Me dijo, pastor,
Pero nosotros ya somos hijos de Dios. Yo veo que usted ahora es pía y pía perdón. Yo una vez por ahí al mes. Ay. Pero yo le digo, gracias a Dios ya no está aquí. Sí, que él le causaba gracia de oírme a mí como pastor pidiendo perdón. Hijo, yo soy un ser humano sujeto a pasiones de la carne y yo soy tan consciente de que Dios todo lo sabe y todo lo ve y está en todas partes y yo sé que pequé. ¿Cómo no voy a pedirle perdón? ¿Aló? Espero que usted no sea como ese hermano. Usted me escucha a mí siempre aquí pidiendo perdón a Dios. Porque aún estando yo ahí sentado, a veces el diablo manda dardos. Y a veces uno, como dice la pastora, porque uno también peca por omisión. O sea, sabiendo hacer el bien y no lo hace. Eso se cuenta como pecado. ¿Me está entendiendo? Ahora, Jesús antes de subirse a la barca ora, va y habla con el Padre, recibe un direccionamiento. ¿Por qué? Porque va a otra misión, va a otra región. Y en el camino, como va a cumplir una misión de Dios, a liberar a un endemoniado que tiene a toda una región amedrentada. ¿A quién no le sirve que Jesús llegue allá? A una legión. ¿Usted cree que para enfrentar una legión no tenía que ir a hablar con el Padre? Una legión, hermano. Él es hombre, cualquier cosa tiene que ponerse en paz, sanar, que el ego, que esto, que aquello. Ay, Señor, lo someto, lo llevo bajo tus pies. Porque estoy sujeto a ti. Es que me voy a enfrentar a una legión. Usted sabe, hay gente, y eso nos lo reveló Dios a nosotros. No sé, tal vez se lo había revelado a otros, ya se lo reveló, no sé. El hecho es que Dios un día nos dijo que por qué nos desgastábamos tanto expulsando demonios. Que esa gritería y ese y ahora reléveme usted, yo ya estoy cansado. Uy. Dijo, usted no han oído a la instrucción de mi hijo. Ustedes cuando vayan a orar, váyanse y enciérrense y hablen con el Padre. Y el Padre que los ve y los oye en secreto, los va a respaldar en público. Entonces, ¿qué ocurre allá? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo salgo yo de allá? ¿Cómo bajaba Moisés del monte? Conoce la estrategia, sabe a qué se va a enfrentar. No es él, es con el Santo Espíritu. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. ¿Usted cree que Jesús hizo la obra sola? ¿Solo? No, él fue ungido para hacer la obra. Y ahí es cuando vemos la deidad. Porque al Padre le plació que en el Hijo habitase toda la
deidad. Y esa es la parte teológica donde no se entiende y donde no se confunden. Pero sí, pero él es o no es, o sí es o no es. Bueno, yo lo entiendo bien. Y entonces, ¿pero cómo? Si es, no. Yo lo entiendo como unidad, en esencia. Amén. Es complejo. Va y habla con el Padre. Se sujeta a Él. Él es siervo. Yo no vine a hacer mi voluntad. Yo no hablo por mi propia cuenta. Está en la fuente. Está ya con el Padre. El Padre le revela todo lo que ha de venir, lo que va a pasar. Está ahí. Jesús muriendo. Jesús, el hombre, muere ahí. Y se va a la siguiente misión. Lleva tanta paz que se queda dormido. Hay gente que viaja y no duerme porque va angustiada. ¿A qué hora se volca el bus? Mi hijo David se sube al carro. Bueno, vamos ya, sí. Hijo, vamos ya, pero ahí vamos de copiloto, ¿no? Sí, bueno, Salimos ahí. Ay, hijo, aquí venden el pan. Aquí en Santa Clara. Va seguro en los brazos de papá. ¿Me está entendiendo? Cambio, mi suegra no ha aprendido eso. Desconfía aún de mí. Jesús va confiado, va reposado. Sabe que el Padre lo envió, fue allá. Aunque se levanten 1000 gigantes, no arremeterán. El Salmo dice que a su diestra caen 1000 y a su izquierda, ¿cuántos? Bueno, ¿qué tenemos que aprender de Jesús? Aprender a estar reposados en Dios. Que si Él nos mandó, nada nos va a pasar. Si Él nos dijo, vayan allá a la región de Gadarenos, allá en la región de Gad. Allá hay una legión y ha impedido que el evangelio se extienda allá. Hay un pueblo que está en cautividad, un pueblo que está intimidado. El diablo los tiene allá, pero mejor dicho. Entonces, si lo envió para allá, vamos a llegar aunque se levante la tempestad. Nah. A ver, siempre se va a levantar la tempestad. Créame, siempre el diablo se va a oponer. Aquí el que generó la tempestad fue el diablo. Vienen vientos contrarios y levantan la tempestad. ¿Usted sabe que el diablo tiene poder? Dijo Jesús, Él hasta puede hacer descender fuego del cielo. ¿Sí? No lo veo muy convencido. ¿Sí? Vamos hacia esta dirección. ¿Quién lo dijo? El Padre. Jesús vino a cumplir la agenda del Padre. Y Jesús, el Padre le señala a Jesús. Dice, bueno, Jesús, es para allá.
Pero cuando vayan para allá se va a presentar esto, va a pasar esto. Bueno. Bueno. Y ya conoce lo que ha de venir. ¿Me está entendiendo? Jesús está aquí en la tierra. A ver, Jesús no está en el cielo, Jesús está aquí. ¿Usted aquí sabe todas las cosas? La única manera de uno saber las cosas es con el Espíritu Santo. Es que a veces esa parte teológica es donde no, es como que les da miedo pisar ahí esa parte a muchos pastores. A mí no, porque Dios me lo revela y me lo tiene muy claro. Y veo a Jesús como ver a Omar. ¿Así fue Jesús? ¿O no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro Jesús fue como usted? Bueno, no tan simpático como Kender, pero sí, fue así. ¿Y a usted le duele que yo lo pellizque? ¿Sí? ¿A usted le duele que yo lo agarre y lo zarandee aquí? ¿Sí? ¿Cómo se comporta usted? Ay, sígalo haciendo, pastor. Ay, me gusta que me zarandee. ¿Usted cree que a Jesús le gustaba que lo zarandearan o que lo insultaran? ¿Por qué no ven a Jesús así? Si fue hombre. Es que si no vemos a Jesús en calidad de hombre, vamos a decir, Jesús nunca necesitó del Padre, nunca dependió del Padre. Porque era Jesucristo y entonces, no. Él estuvo como tú tienes ahorita el Espíritu Santo. Solo que Él se la pasaba más con Él. Cuando uno se la pasa en ayuno, en vigilia, como antes al comienzo de nuestra vida cristiana, y el pastor aquí está también, que se mete uno, es uno vuela, yo es uno mejor dicho. Pues Jesús duró metido así 3 años y medio. Entonces en 3 años y medio metido, Él no se quedaba a ver la Champions ni como uno y a tomar Coca-Cola y a hablar por ahí. No, Él estaba en lo que estaba. Desde los 12 años estuvo centrado en los asuntos del Padre. Él era enfocadísimo. Nosotros lo que pasa es que, pues imagínense, nos enfocamos cuando venimos aquí. Y eso, medio enfocados. Pero Él permanecía, era así como cuando lo toma uno el Espíritu Santo y que usted empieza a hablar de parte de Dios y empieza a hablar en Él. Jesús estuvo así, solo que Él aprendió a ministrar eso. Él no ayunaba así un día nomás. Él no oraba así como nosotros, que de vez en cuando, permanentemente, en la obra, evangelizando. Se levantaba en la mañana, iba a orar, se acostaba tarde en la noche, metido en la obra. ¿Está entendiendo? Y como humano necesita de Dios, del Padre. Porque Él es el Hijo de Dios, necesita al Padre. Hay pastores que ya no hablan con Dios. Hay pastores que porque son fulano o sutano ya no tienen altar. Sus múltiples compromisos y ya no tienen altar. Y vean la caída ministerial, lo que uno escucha, empieza a escuchar Benijín, fulano de tal, fulano y pum, 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 pum. Entonces, ¿qué tenía Jesús? Altar. Tenía comunión. Hablaba de continuo con el Padre. ¿Me está entendiendo? Póngase sobre sus pies. Mire aquí, quiero aclarar esto. Con el Padre se habla, con el diablo se reprende. ¿Sí? No ignora Jesús las acechanzas ni las obras del diablo. Y dice, se está levantando, aquí hay un impedimento para llegar allá donde nos mandó el Padre. ¿Aló? Aquí hay un impedimento. El diablo se atraviesa porque no quiere que lleguemos allá, porque él sabe que si llegamos allá se cumple el propósito divino.
Entonces voy a poner aquí un tropiezo. ¿Y qué hace Jesús? Empoderado, lleno de Dios, el Emmanuel. Sale y ¿qué hace? Reprende los vientos. ¿Y qué hacen los vientos? La lucha no es contra carne y sangre. Hay algo en la atmósfera que se mueve y no quiere que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida. Hay algo que se opone a la voluntad de Dios. Y ahí lo estamos viendo. Pero Dios, ¿qué nos está diciendo? Oye, en esta transición, el enemigo se va a levantar. ¿Quién sabe todas las cosas? El Padre. Así que nos está llamando a un ayuno. Oye, casa de oración. Esto que va a ocurrir no lo van a ganar ustedes, ni se vence con cuestiones materiales terrenales. Van a librar una guerra espiritual. Esto se libra es en un campo espiritual y ustedes son espirituales. Entonces necesito que vengan aquí porque les voy a decir y extiende el plano. Miren, aquí está el enemigo, aquí están los frentes de ataques. Él es Jehová de los ejércitos. Entonces aquí está. ¿Usted está entendiendo? Si usted ayuna y si usted tiene altar, el Padre le va a revelar sus proyectos. La estrategia. Y te va a decir, eso no es así como siempre lo hacen, sacando prestado. Eso no es así, ahí al cuentagota. Eso no es así, eso no es así, eso no es así. Esto es con mi espíritu. ¿Usted sabe quién financió la reconstrucción del segundo templo? Venga, Zorobabel, venga, le voy a decir algo. Usted va a reconstruir el templo. Es más, va a hacer la casa. Y usted dirá, ¿cómo? Si están exiliados. No se preocupen. La riqueza del impío será para los justos. Yo me encargo de eso. ¿Sabe a quién puso a financiar eso? A Darío. Y Darío era un rey persa. No tenía nada que ver con Israel. Mas sin embargo Dios que todo lo puede y lo hace con el que Él quiera hacer. Dijo, esto no va a ser ni con los recursos de allí, ni con eso va a ser con los mismos recursos. Ay, Darío, voy a poner el querer como el hacer en tu corazón. Y pone al persa a que dé los recursos para construir la casa. Mi ungido. ¿Me está entendiendo? Si usted va a esa reunión, Dios te va a mostrar la estrategia. ¿Me está entendiendo? Y cuando uno habla con el Padre, sale allá con la verdad. Y la verdad está por encima de cualquier circunstancia. Cuando a usted se le revelan los planes, su fe se dispara. Porque usted ya conoce el resultado. ¿Usted por qué cree que Jesús va durmiendo? Acaba de hablar con el Padre. Lo que es para Jesús nuestro reposo, lo fue para Él el Padre. Y entonces va confiado y seguro que va a ganar en Gadá. Ya sabe, ya el Padre le reveló. Va como me dijo David en el carro ahí.
maestro, se nos... ¿Qué pasó? Y sale con la autoridad. Viene de hablar con Dios, ¿no? Acaba de bajar de la montaña. Y reprende a los vientos. ¿Y qué hacen los vientos? Lo oyen y lo reconocen. Usted sabe que dice la palabra de Dios que los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Usted se imagina esos demonios allá haciendo, soplando con sus alas, por ahí muchas, para que se levantara la tempestad? Sí, las potestades del aire, el príncipe, las potestades del aire. ¿Aló? Métase en la guerra, métase en el ambiente espiritual. Hay una contraparte, hermano. Hay una oposición. ¿Y sabe cómo vencemos? Cuando vamos allá al privado con Dios, con el Padre. De allá salimos fortalecidos con la autoridad. ¿Por qué la fe de los discípulos es frágil? No los culpemos a ellos. La pastora mismo lo citó aquí al comienzo. ¿Cómo Jesús los de una u otra manera los excusó? ¿Cómo de una manera Jesús dijo, bueno, tranquilos? Lo que pasa es que cuando el novio está aquí, pues los invitados no tienen necesidad de ayunar. Tienen al novio. Entonces ellos no ayunaban, ellos no oraban. ¿Quién era el que lo hacía? Jesús. Pues Jesús, porque dijo, mientras yo esté aquí, ellos no van a tener necesidad. Pero llegará el momento. No llegó el momento. Metámonos en el ayuno, metámonos al altar y vamos a salir empoderados. Y todo lo que se nos presenta lo vamos a derribar en el nombre de Jesús. Y vamos a llegar. Diga, voy a llegar. Y en el otro lado, allá está el otro chicharrón. Pero en Él somos más que vencedores. Adoremos al Señor.